Muy buenas noches, estimados, tengan todos. Venimos a conversar un poco sobre los métodos científicos cualitativos y cuantitativos. Cómo se establecen, cómo lo podemos poner en práctica como futuros contadores y cómo afectan a las organizaciones o benefician. El método científico cuantitativo, se basa en datos numéricos, estadísticos, análisis de datos, mediciones objetivas. Busca explicar, predecir, generalizar resultados. Podemos hacerlo a través de estudios de mercado, podemos hacerlo a través de los estados financieros de la organización, podemos hacerlo mediante la producción. Vamos a hablar un poco sobre un ejemplo que lo aplicamos en una panadería, el método cuantitativo, sobre los costos totales, sobre los márgenes, porque hubo una baja sobre el margen de ganancias de un 36.6% a un 18.3%. En este caso no fuimos directamente a las compras y de ahí determinamos por qué y en qué tipo de gastos operativos o los gastos directos sobre los costos de ventas hubo un incremento en el cual nos bajó el margen de ganancias, ya que las ventas siguieron su porcentaje normal en el mes. Pudimos constatar y observar que hubo un incremento en el costo de la harina, del azúcar e incluso en el costo de la mano de obra por unidad y del empaque. Luego de ahí pudimos constatar que el empaque y la harina fueron lo que más nos llevaron a un incremento. El empaque un 47.4% que podemos observar acá, la harina un 26.3%, mano de obra un 5.3% y el empaque, lo que es el azúcar, un 21.1%. ¿A qué se deben todos estos incrementos de la mano de obra? Puede ser inflación, puede ser los proveedores. Vamos a profundizar y para esto nos ayuda el método cuantitativo, ya que aquí podemos observar que varió de un costo total de 1.90 a 2.45 por unidad de pan que se realizaba. Aquí podemos observar que podemos buscar las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Negociar con el proveedor o buscar otro. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que conversar con el por qué hubo un incremento, cómo lo podemos llevar, cómo lo podemos razonar, si podemos seguir manteniendo la misma calidad de los productos, porque si buscamos otro proveedor pero la calidad de los productos sigue siendo, va a ser mucho menor a la que la panadería maneja, entonces no sería lo ideal. Como contador aconsejaría a mi cliente que no sería lo ideal bajar la calidad del producto final, ya que eso a los clientes no les va a gustar. Podemos revisar el empaque. Luego de haber pasado esto, podemos también revisar el empaque anterior. ¿Por qué cambiamos de empaque? ¿Por qué no volver al anterior? Y en caso de, ¿por qué no llegar a un acuerdo? ¿Qué pasa con los empaques? Que tenemos que ver por qué cambiamos. Si era que el anterior, dañaba, no era práctico para el cliente, o afectaba directamente en el producto. Luego de haber verificado todo esto, podemos constatar y llegar a un acuerdo en ello. Y también tenemos que verificar por qué hubo un incremento del 5%, del más del 5% en mano de obra directa. Si entre todo esto verificamos, establecemos que el incremento fue razonablemente de acuerdo a inflación, de acuerdo a que los costos de los proveedores subieron y por ende su venta hacia nosotros incrementó, si los empaques efectivamente teníamos que cambiarlos y comprar uno de mayor calidad para poder mantener nuestro estatus comercial, le pudiéramos aconsejar o pudiéramos verificar y establecer un aumento en un 10%. ¿Para qué? Para aumentar las ganancias de el 18.3% a un 28.3%. No es el mismo 36.6%, pero podíamos establecer una conversación con proveedores, bajar los costos de nosotros o buscar otros proveedores, pero seguir manteniendo
nuestra calidad y así poder la organización obtener unas ganancias acordes a la que se venía estableciendo. Este es el método cuantitativo. El método cualitativo lo podemos aplicar, pero primero tenemos que comprender que se basa en la comprensión profunda de fenómenos sociales, emociones, motivaciones, percepciones. No es cuantificable, sino se basa en cómo se siente, cómo se razona, cómo se llega. Se usan entrevistas, grupos focales, observación, análisis de contenido y ofrece unas perspectivas detalladas, como le dije, no generalizables, no cuantificables, sino interpretativas. Vamos al ejemplo. El método cualitativo. Se entrevistó a los 4 ayudantes de panadería. Se constató que ellos, los 4, establecieron no hay tiempo, no hay un corto tiempo de respuestas entre ellos. Tienen que decirle al panadero sobre el déficit del inventario para que llegue a la administración o al personal de compras para que ellos hagan el pedido para poder mantener el inventario. Se entrevistó al panadero. ¿Por qué? Porque estas funciones se siguen haciendo así, si son decisiones que se están tomando actualmente o, como siempre dicen las organizaciones, siempre se ha hecho de esa manera. ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Por qué? ¿Cómo le podemos hacer más fácil en el sentido de que podamos obtener más rápido los inventarios? Se entrevistó al administrador, se actualizaron las políticas y se entrevistó al personal de compras sobre los costos que anteriormente vimos, sobre los proveedores, sobre la carpeta de licitaciones de los proveedores. Luego de todo esto, llevamos a unas conclusiones sobre el método cualitativo. ¿Qué sucede? Se delegó funciones a los ayudantes. ¿Por qué? Porque minimiza el tiempo de respuestas. En vez de ellos ir directamente con el panadero, mira, me falta esto, la harina, el azúcar, en un corto tiempo, cuando ya se está acabando y que el panadero, por X razones, se le olvidó, porque no anotó, porque no llevan un sistema de inventarios adecuados, entonces se acortó esto. Porque mientras se establece un formato Excel en tiempo real, bajo la nube, que todos los sistemas, desde el proceso, desde la parte operativa hasta la parte administrativa, puedan llevar en tiempo real. Quiere decir que los ayudantes ya van a estar a cargo de actualizar el sistema cuando el inventario vaya bajando o cuando se vaya utilizando en ello. Esto ayuda a que actualiza constantemente los inventarios y mejora el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque se le da mayor función a los ayudantes, no se le está haciendo una sobrecarga de trabajo, ya que se le está disminuyendo la tensión entre ellos. Se acordó una mejor comunicación operativa administrativa, el área administrativa debe velar por los tiempos de respuestas y mejora mucho el ambiente porque la parte administrativa tiene que estar en mayor engranaje con la parte operativa. Y se conversó con los proveedores. ¿En qué? El panadero tiene voz en decisiones de compra. ¿Por qué el panadero? Porque en este caso es el encargado de realizar el producto final de la organización. Es el que vela por la calidad, es el que vela por la cantidad, es el que vela porque el cliente final tenga esa, lo decimos en marketing, esa alegría de comprar en la panadería. Y una mejor licitación porque si tenemos otros proveedores con la misma calidad de productos que la organización necesita, entonces podemos llegar a un acuerdo con esos proveedores. La idea de estos dos métodos científicos es que nos ayudan a tener una mejor perspectiva financiera operativa. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia en el método como analista de operaciones, también analista de inventario, analista administrativo, es que todas las operaciones tienen que estar engranadas y acorde. La parte financiera, la parte cuantitativa nunca se debe dejar por un lado y adicionar a la parte cualitativa. Normalmente depende de lo que busquemos, utilizamos el método científico cuantitativo o cualitativo. O en su defecto podemos hacer una unión de ambos para llegar a una mejor solución o resolución. Espero sea de su agrado, que tengan una feliz